La guía de lectura Yo Pueblo, Tú Pueblas, que hemos hecho para el festival, el Lina 2, recoge 79 libros en los que se mira el mundo rural. Hacer una guía de lectura tiene su complicación y sus riesgos sobre todo, porque no pueden estar todos los libros que abordan el mundo rural. Algunos no los conocíamos, otros se nos olvidan, otros aparecen justamente cuando la guía está a punto de terminar. Así que estos son los que forman parte de esta guía, estos 79 libros que tienen mucho que decir sobre estos entornos. Cuando hemos pensado justamente en el mundo rural, hemos olvidado el mundo natural, los bosques, los grandes animales, los territorios abiertos. No nos han interesado tanto como las personas que viven en este entorno, las relaciones entre las personas, también entre los animales que viven en el entorno rural. Por tanto, las casas, los jardines, los huertos, hemos mirado hacia esa naturaleza, y hacia los animales que hemos mirado también son esos animales que nos acompañan, esos animales cotidianos. En definitiva, 79 libros que miran de alguna manera estos entornos poco poblados, donde suceden cosas entre los que las habitan y donde nos parece que hay muchas y buenas razones para enfrentarse a ellos y para leer. Hemos escogido en la guía de lectura un buen grupo de libros que pertenecen a la categoría que llamamos de álbum ilustrado, que son álbumes. La ilustración es un elemento interesantísimo, una herramienta interesantísima para mostrarnos justamente el mundo rural a través de trazos y a través de colores. Os vamos a presentar algunos de estos libros que no están exactamente en la guía, en una categoría de álbum ilustrado, pero sin embargo sí nos parece que son unos libros especialmente interesantes para mostrarle a los niños la enorme variedad que hay de propuestas en torno a lo que llamamos ruralidades. Es una manera, a través de la ilustración, de no presentar un mundo monolítico, entendido como mundo rural, sino que la ilustración nos permite justo este despliegue de posibilidades que nos da la ilustración, los colores, los trazos. Fijaros en las ilustraciones de estos libros que hemos elegido, la capacidad que tienen para reflejar los ambientes rurales, algunos desde ilustraciones más clásicas, pero viéndolas podemos casi oler, sentir el campo de alguna manera, sentir esos interiores. Fijaros este interior de Findus lleno de esta cómoda, de estos detalles. Sentir un poco el pálpito de estos lugares de maneras muy distintas. Es decir, si os fijáis, hay ilustraciones con más detalle, otras ilustraciones que tienen más que ver con trazos más sueltos. En algunos casos tienen esta fuerza enorme que tiene, por ejemplo, este libro, el de la señora de los libros, para mostrar interiores pobres de alguna manera, escasos, pero fijaros con qué poco trazo es capaz de reflejar estos ambientes. Ilustraciones más clásicas, como este libro, el de una granja de otra época, donde se ve al detalle una granja del siglo XIX. Y junto a estas ilustraciones, digamos, más o menos realistas, tenemos otras propuestas también realistas, pero muy distintas, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en este libro de Zorro Rojo, un libro espectacular que se extiende, nos está mostrando otra casa rural, una casa que está en el campo, y también esta es una cocina de campo. Hemos estado viendo algunas cocinas, pero esta también es el mundo rural. Por eso decíamos antes que la ilustración también a lo que nos invita es a una gran perspectiva de las ruralidades, no solo a tener una idea muy determinada de lo que es el mundo rural, sino a ser capaces de captar pues, la amplitud que tiene esta idea de lo rural, que no es solo esta idea monolítica y clásica que podemos tener, sino que también estamos hablando de otros espacios que están ocurriendo y que tiene que ver exactamente con esto, con un libro en el bosque. Otros lugares, otras gentes, y bueno, también el mundo rural. A veces no son los interiores lo que nos muestran las ilustraciones, sino que van a mostrarnos, digamos, ambientes emocionales. Fijaros, por ejemplo, en este libro, la ilustración es de Alba Marina, qué bien queda aquí reflejado
la complicidad entre estos dos ancianos del pueblo arreglando esta jaula de las gallinas. O por ejemplo, mirad qué bonito está aquí el amor de un abuelo con la nieta. O aquí, por ejemplo, este libro fantástico, el de Un pueblo en el mar, la importancia que tienen, por ejemplo, los saludos, la vida social en un pueblo. Así que digamos que la ilustración tiene una fuerza comunicativa al mismo nivel en un momento determinado que la palabra. Todos estos libros nos permiten de alguna manera mostrar también el mundo rural. Las historias las vamos a ver ahora, pero estos libros tienen también esa potencialidad. Poner en manos de los niños libros ilustrados no es poner solamente libros más sencillos, con menos texto, sino la posibilidad de estar leyendo todos estos mensajes que nos son traducidos a través no de la palabra, sino del lenguaje plástico, del color, del trazo, de la línea, y hay que enfrentar también a los niños a ser capaces de descifrar este lenguaje. En la guía de lectura hemos hecho un apartado para los animales de la granja. Estos animales que conviven generalmente con las personas en el mundo rural. Y generalmente en estos libros se contempla el humor como óptica. Entonces tenemos vacas, tenemos cerdos, tenemos caballos, tenemos patos, tenemos gallinas, por supuesto, tenemos corderitos. Y en muchos de ellos, como digo, pues generalmente se personifican y tienen pequeñas aventuras y juegan, al igual que lo harían las personas. Y por otro lado hemos elegido algunos que tienen una característica curiosa, y es que funcionan un poco como pequeñas moralejas. Entonces tenemos algunos de estos libros en los que el humor reside en que son fundamentalmente animales explotados por sus dueños, como en el caso, por ejemplo, del pato granjero, que resulta un pato explotado por un granjero comilón y gruñón dispuesto a no hacer nada. Y de la misma manera, por ejemplo, las gallinas ponedoras son unas gallinas en las que su amo pues quiere hacerse de oro a costa de ellas y explotarlas. Entonces, estos animales, tanto el pato como las gallinas, terminan rebelándose naturalmente y bueno, pues rompiendo con este juego de capitalismo exacerbado. Suelen ser, como decimos, libros en los que pues los animales tienen estas vidas casi siempre felices dentro de las granjas, y es otra manera también de acercar justamente el mundo rural a los niños a través de la lectura de estos libros. Los libros que hemos escogido que tienen que ver con la naturaleza no son, lo hemos dicho antes, no son estos libros de grandes espacios, grandes bosques, ríos, sino que nos hemos ido a la naturaleza que rodea al espacio rural generalmente. Y tiene que ver mucho con los huertos y tiene que ver con los jardines, que cada una de muchas veces esas casas rurales hacen de estos espacios sus pequeños paraísos. Es ese dominio de la naturaleza que se construye alrededor de las personas. Los libros que hemos escogido, pues verdaderamente no son libros para aprender, así como a montar un jardín en serio, pero sí son libros que invitan a los niños a cuidar algún tipo de planta, algún vegetal. Y como dice Rodari, pues no es que queramos que todos los niños sean artistas, como no queremos que todos los niños sean agricultores, pero sí nos gustaría poner el foco en esa idea de cuidar algo y ver crecer algo. Y entonces estos libros que hemos elegido tienen todos que ver con estos pequeños consejos que se pueden dar, que se dan para ser capaces de tener una pequeña planta alrededor de casa. Este es el objetivo. En esta selección que os proponemos hay 3 libros que nos proponen un enfoque un poco distinto del mundo de la naturaleza y de los jardines. Y son 3 libros que nos están proponiendo ruralizar los entornos urbanos, es decir, ser capaces de llevar hasta la ciudad este punto de naturaleza que nos hace, si queremos, más
nos hace más humanos, nos conecta justo con esta parte que nos da vida. El caso de la jardinera es el caso de una niña que con las semillas, plantando flores en una ciudad dura e industrial, consigue incluso cambiar el carácter de su tío, consiste en humanizarlo de alguna manera. Lo mismo ocurre en el Jardín Curioso, en el que en una ciudad donde hay un entorno degradado, donde hay abandono, la invitación a plantar semillas es la invitación a que vuelva a cobrar vida, a que vuelva a tener sentido vivir en la ciudad. El libro del pequeño jardinero también lo que nos presenta es la idea de que cuidando un jardín nos estamos también cuidando por dentro. Mimar el entorno es también, mimarnos a nosotros es también humanizarnos. Así que estos son estos libros que nos invitan a no alejarnos en ese sentido de la naturaleza rural y traerla hasta los entornos de la ciudad. Bueno, hemos visto que hemos elegido algunos libros por sus ilustraciones y la potencialidad de estas imágenes, y también hemos elegido los libros, claro, por las historias que cuentan y cómo las cuentan, que es lo fundamental. Y hemos dividido esta selección de libros con historias en dos grandes grupos. Unos los que tienen que ver con los niños que viven en el campo. Generalmente esta voz que se refleja de los niños sobre sus entornos rurales son voces amables, son voces que valoran el lugar donde viven, que tienen una gran capacidad de percibir la naturaleza con toda su fuerza, a veces también con las partes positivas y las partes más negativas. A veces dentro de este corpus de libros hay algunos libros especialmente críticos con estos entornos rurales. Tenemos la figura, bueno, pues claramente la figura de Miguel Delibes, pero también, por ejemplo, la figura de Farias, que es capaz de explorar los entresijos, las entrañas del mundo rural, no tanto sus aspectos más externos como en cómo se relacionan los personajes, en las fuerzas de poder, en cómo quedan quizá a veces relegados los más débiles, la estratificación social, por ejemplo, y eso se ve muy bien en la obra de Juan Farias. Hemos seleccionado una obra como es La memoria de un niño campesino, en la que también se transmite la dureza de los entornos rurales, una obra que es clásica en el corpus de libros infantiles en gallego. Y, como decimos, generalmente aquí se escuchan voces muy auténticas sobre estos niños que hablan del campo. Me gustaría poderos leer dos cositas muy sencillas, pero para que veáis un poco a qué me estoy refiriendo. Este es del libro Corazones de Gofre y dice así: empezaba a verdear y la primavera se avecinaba. Me lo notaba por todo el cuerpo. Cada día, al levantarme, miraba por la ventana y sentía que la primavera ya casi había llegado. Una mañana, Lena y yo nos llevamos a Caracola a dar una vuelta y a enseñárselo todo. Primero bajamos al establo. Dentro de poco saldrán corderillos del culo de las ovejas, le explicó Lena mientras yo acariciaba la cabeza de mi oveja favorita. Estaba gorda como un balón de baño. Caracola se rió y le dio algo de heno. Y luego la hierba se pondrá verde y soltaremos a los corderos por los campos. ¿Te acuerdas del año pasado, Caracola? Sí, dijo Caracola, aunque creo que mentía. Luego nos fuimos al jardín y la llevamos al peral. Todavía no habían salido las campanillas de invierno, pero le enseñé dónde iban a brotar. Puede que salgan esta misma semana, le dije a Caracola, y prometió estar atenta. Me gusta ser el hermano mayor. Le explicamos a Caracola todo tipo de cosas sobre la primavera. Y al final volverá a ser la noche de San Juan, le expliqué, y encenderemos una gran hoguera en la playa. Y el abuelo tirará caca de vaca, exclamó Caracola riéndose. De eso sí que se acordaba. Pero ¿quién hará de novios este año?, dije casi para mí mismo al acordarme de que la tía abuela ya no estaba y sentí una punzada por dentro. Nosotros desde luego que no, dijo Lena. El abuelo estaba sentado en el porche arreglando sus redes. Caracola le explicó que habíamos salido a ver la primavera. Fijaros que es una voz nada impostada, habla de cómo, por ejemplo, paren los animales y dice salir del culo de la oveja un animalillo, y hablan con mucha naturalidad sobre las cosas, sin una mirada urbana
que es lo que notamos en este otro tipo de libros que os voy a presentar ahora. Hay otro conjunto de libros que hemos llamado Venir al pueblo, y esos libros generalmente lo que nos presentan son historias de contraste. Tenemos por un lado el mundo urbano, al que generalmente pertenecen estos niños, que se trasladan al mundo rural o bien porque sus padres necesitan un tiempo de margen y de estar solos, o se quieren separar, o están pasando por una crisis y los mandan al pueblo con los abuelos, o bien porque estos niños este año las vacaciones toca ahí, o bien porque quieren retirarse quizá de algo de la ciudad, que ocurre más en los adolescentes, y van al pueblo a buscar esta tranquilidad. Y resulta que estas voces a veces son unas voces, pues lo que acabamos de decir, muy miradas desde el territorio urbano y con poca verdad sobre el territorio rural. Con todo, son libros que también nos interesan sus historias, nos dan una visión complementaria de la parte que nos aportan estos otros libros de los que viven en el campo, y también son dignos de leer, y después serían muy interesantes de comentarlo especialmente con los niños de los pueblos, para que ellos nos puedan decir qué visión es la que ellos ven que tiene que ver con la realidad y qué visión es falsa, es una visión quizá impostada, es una visión quizá idealizada de este territorio rural. Y solo quería destacar que en esta selección, en esta guía, hemos salpicado con algunos libros que podríamos llamar unos clásicos. Son libros publicados pues, a finales del XIX y principios del XX, como son La casa de la pradera, como es Arasensi de Alta, como es Ana de las Tejas Verdes, como es Heidi, Vacaciones en Suecia, Los chicos del ferrocarril, Las telarañas de Carlota. Estos libros tienen esto que llamamos clásicos, es decir, estos libros que siguen teniendo significado para los niños de hoy, porque entre otras cosas, digamos que están muy bien escritos, están escritos con mucha ambición y fundamentalmente tienen una misión, y es ninguna. Es decir, no quieren hablarnos de nada, no quieren colocarnos ningún mensaje sobre el mundo rural, sino que los autores, generalmente las autoras, colocan ahí a sus personajes en este entorno, y sus personajes los sentimos ahí respirar, vivir y tener que sus vidas se completan en estos mundos rurales. Así que aunque parezcan libros antiguos o quizá más desfasados, todos han tenido reediciones nuevas, creemos que siguen teniendo mucho valor para los niños de hoy y que reflejan un mundo rural bastante auténtico. Así que se complementan esta propuesta de la guía. Bueno, hemos escogido finalmente algunos libros que tienen que ver con la tradición oral ligada a los entornos rurales. La verdad es que no hay mucho cuando nos planteamos hacer esta selección, y no hay mucho editado. Hemos traído casi todos los libros de la biblioteca porque hay mucho descatalogado, porque se han descatalogado, digamos, los espacios en los que estos libros tenían sentido, los juegos de corro, los juegos de calle, es decir, espacios de encuentros de los niños, que también parece que estos libros perderían el sentido si no se da esa realidad. No hay muchos y sin embargo son libros muy ricos que pertenecen a la infancia a un tiempo de la infancia de los niños. Es una manera también de transmitir la poesía. Entre todos estos libros, que sería interesante recopilar, que sería interesante volver seguramente a publicar, que los que Ana Pellegrín, en los que María Cristina Herreros, en los que Pedro Cerrillo hicieron un buen trabajo de recopilación, destacamos un pequeño juego de cartas que serviría justo para eso, para volver a rememorar las leyendas, los cuentos, las cosas que se saben en los lugares rurales que no se han leído pero que están en la memoria de las personas mayores, exactamente igual que están todas estas canciones, estas retahílas, estos refranes, y que es una invitación para volverse a juntar, para volver a jugar, para recuperar todo esto. Es una invitación también a las escuelas para hacer este trabajo de recuperación con los niños, también en las bibliotecas, este trabajo de juego, de memoria, de preguntar hacia atrás y volver a reunir, y es una parte muy, muy interesante que deberíamos pensar en recuperar y en rememorar.